El Dr. Jacobo Grinberg fue un parteaguas en el estudio de la conciencia al relacionar conceptos de la neurociencia y la física con las milenarias filosofías orientales y tradiciones chamánicas. Su atrevimiento le permitió adelantarse como nadie en sus lúcidas teorías, pero también le valió el rechazo de muchos, tanto del lado científico como del lado místico. Como todas las grandes mentes, Jacobo veía puentes donde los demás solo veían muros. Finalmente, si todos están tratando de explicar la misma cosa, ¿por qué no ayudarnos de todos los lenguajes? Como se puede leer en los Vedas, la verdad es una y los sabios hablan de ella con diferentes nombres. A lo largo de su obra podemos observar la relación que Jacobo encontró entre la conciencia y la luz y, de una forma muy romántica pero bien fundamentada, podemos decir que nuestra conciencia es luz. Solo podemos ser conscientes de aquello que está iluminado, mientras que lo que seguimos ignorando se mantendrá oscuro. Es por eso que, desde la teoría junguiana, la sombra habita en el inconsciente, pero si nos hacemos conscientes de ella, la iluminamos y la integramos. Deja de ser inconsciente y pasa a formar parte de la conciencia. Y si logramos aceptar e integrar todos y cada uno de nuestros aspectos, entonces ya nada nos es ajeno, nuestra conciencia se funde en una sola y llegamos a eso que Buda llamó la iluminación, a lo que Jung llamó la individuación del sí mismo y a lo que el Dr. Jacobo Grinberg identificó como la conciencia de unidad. Sabemos también que el Dr. Jacobo vislumbraba que la expansión de la conciencia podría ser explicada con el fenómeno de la luz. Desconocemos si, antes de su desaparición, había desarrollado de forma más sólida esta hipótesis, pues sabemos que, junto con él, los avances de la teoría sintérgica y del potencial transferido desaparecieron misteriosamente. Sin embargo, en el tomo dedicado a Pachita de los chamanes de México, Grinberg menciona un modelo matemático que ha sido utilizado por la física para explicar el comportamiento de la luz en el espacio-tiempo. Reducido a términos más simples, el espacio bicónico de Minkowski es un modelo utilizado para ilustrar la ley de causalidad en el universo. Nada que no tenga su origen en el pasado podrá acontecer en el futuro. De no ser así, estaríamos rompiendo las leyes de la física y la cuarta dimensión. El diagrama se explica utilizando un punto de observación neutro para entender el comportamiento de la luz en el vacío, siendo esta reducida o expandida dependiendo del tiempo y el espacio. Aunque el doctor no ahonda mucho en la relación del espacio bicónico con la conciencia, me pareció interesante desarrollar su hipótesis, pues en los 2 párrafos en que menciona esta analogía podría estar oculta la explicación científica de portentos sobrenaturales, como la levitación o la alteración de la materia, que son presumiblemente posibles para algunas disciplinas orientales, sabidurías antiguas y, por supuesto, tradiciones chamánicas. Finalmente, si la conciencia es luz y el espacio bicónico de Minkowski sirve para explicar la reducción y la expansión de la luz en el espacio-tiempo, ¿por qué no podría servir para explicar la reducción o expansión de la conciencia? En Tepoztlán recordé que, al igual que el espacio bicónico de Minkowski, la conciencia corporalizada es un cono convergente que unifica elementos localizados en su base hasta llegar al centro, o punto de inclusión total, que, en una integración espléndida, conecta la conciencia con su propia individualidad. El centro es el final, y el punto de partida es la sensación de ser, más allá de cualquier definición, y la lógica cerebral adecuada para llegar a ese centro es la lógica convergente. Según la analogía que hace Grinberg, la conciencia en un estado común estaría cercana a la base del cono inferior en el espacio bicónico de Minkowski. Como sabemos, desde el pensamiento del doctor mexicano, las inter-J son el nivel de coherencia informacional en un cerebro humano respecto a la latice. Entre más coherencia se tenga con la extensa red que sostiene la realidad, más cerca estaremos de poder verla tal cual es. Sin embargo, la conciencia humana, en un estado común, desgraciadamente se encuentra en un nivel de bajas inter-J, a excepción de los practicantes de algunas disciplinas orientales y ciertos miembros de comunidades originarias que no han sido infectados por la vorágine del pensamiento occidental. Los seres humanos no poseemos una atención educada, siempre estamos dispersos en una y mil cosas que suceden en el exterior o, a veces, ni siquiera están sucediendo, y no somos conscientes de la totalidad de elementos que acontecen. A pesar de estar dotados con una capacidad de inteligencia infinita, nuestra percepción de la experiencia se encuentra reducida por nuestro propio deseo. Como menciona el Dr. Jacobo, la lógica para superar estos lastres tendría que ser la lógica convergente, unificar el fenómeno de la experiencia, que se encuentra disperso en sí mismo, mediante su observación. Simplemente aceptar lo que acontece. Ojo, no estamos hablando de desapegarnos de la realidad, quien se aísle solo se está engañando a sí mismo.
Se trata de aceptarla, integrarla y amarla, incluso lo que no nos gusta, incluso los pensamientos y emociones que nos atormentan. Finalmente, así como en el espacio bicónico de Minkowski nada que no esté comprendido ya por el espectro de la luz puede acontecer en él, todo tiene una causa. Y si algo nos molesta o nos domina, es mejor hacer consciente el porqué antes de lamentarlo. Todo esto supone ir hilando los diferentes componentes de la experiencia para unificarla y hacerla converger en un solo punto, en la coordenada cero, que, por cierto, en el espacio bicónico de Minkowski recibe un nombre muy peculiar, el punto del observador. Es aquí donde se llega a lo que Greenberg llamó la conciencia de unidad. El centro es el final y el punto de partida es la sensación de ser, más allá de cualquier definición. Bajo la teoría sintérgica, ese es el punto en donde el campo neuronal de nuestro cerebro converge con la mayor coherencia en la matriz fundamental que sostiene la realidad, el nirvana budista, la conexión con la gran mente del viejo Hermes Trismegisto. Pero ¿qué hay más allá del punto? Continuemos con las palabras de Greenberg. Así pues, en lo cerebral, el proceso es un cono terminado en un punto, el siguiente nivel vuelve a ser cónico, pero en lugar de converger, diverge. A partir del punto se expande la conciencia y se abre el espacio. Y allí es donde se establece un contacto con la otra realidad. Así como la luz, en el espacio bicónico, después del punto del observador la conciencia tendría que expandirse, cambiando totalmente la lógica de su dirección, en lugar de unificar, vuelve a dispersarse en el espacio, y la conciencia se expande más allá de los límites tildados como naturales. Podemos entender que los límites del espacio bicónico están condicionados por la luz. Sabemos que, desde la teoría de la relatividad de Einstein, ningún objeto que contenga masa puede viajar más rápido que la luz, así que todo el universo aparente estaría comprendido por el espacio bicónico. El cono futuro comprende todos los posibles escenarios que pueden acontecer desde la coordenada cero, mientras que el cono de luz pasado contiene en sí mismo todos los eventos pretéritos que pudieron haber desembocado en el punto de observación. Nada que no esté condicionado ya, que suceda desde el pasado, podrá acontecer en el futuro, mientras se encuentre comprendido por la luz. Nada lo imposibilita. No obstante, para que nuestra conciencia pueda llegar al punto de unidad, debe estar intrínseco el entendimiento de que lo externo es un reflejo de lo interno. Desde la teoría sintérgica de Greenberg, la frecuencia de nuestro campo neuronal tiene influencia en la estructura básica de la latice, y, desde la física cuántica, lo que conocemos como realidad está modificado y condicionado por quien la observa. En otras palabras, nosotros creamos la realidad. Sabemos que, incluso, los átomos de dos objetos o cuerpos diferentes nunca llegan a tocarse, los electrones se repelen y mantienen a los átomos separados. Realmente, la sensación del tacto está dada por esa repulsión electromagnética. Como la luz es un fenómeno de la energía, lo que estamos percibiendo realmente es energía, y esta tiene que ser procesada por la actividad neuronal. De no ser así, no existiría la experiencia de conciencia para ti. Tú no ves una luz, realmente, detrás de la cualidad luminosa está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro, es decir, no existe como un fenómeno físico como luz en el espacio, lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe, en la actividad cerebral, como luz. Esa cualidad perceptual es conciencia. De la misma forma sucede con el sonido, a nivel de espacio físico, sonido no existe como tal. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia. De tal forma, la conciencia podría, en este nivel, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Pero existen muchísimos otros niveles de conciencia, y todos tienen en común pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Mientras permanezcamos en el cono opuesto a la conciencia expandida, la totalidad de la experiencia se encontrará dispersa, perdida en su propia red, pero, justo lo que nos permite navegar en todo su espectro es el hecho de que estamos inmersos en ella. Puedes pasar de prestar atención a mis palabras, a identificarte con un pensamiento, a ser invadido por una emoción, a atender un suceso externo, a tener un recuerdo, porque todo está comprendido en el extenso mar de la conciencia. En el espacio bicónico de Minkowski, nada que no esté comprendido por el espectro de luz pasado en el espacio-tiempo puede repercutir en el futuro. Todo acontece porque Dios, el Tao, la gran mente, el Logos o la latice así lo quiere, así lo quiso o así lo querrá. Todo sucede porque ya estaba comprendido que sucediera en la propia estructura que lo sostiene. Si extrapolamos esto al estadio de la conciencia, su expansión ni siquiera tendría que ser una duda,
pues no solo es una posibilidad dada desde el principio, sino la dirección hacia donde debería apuntar. Desde el antropocentrismo, el ser humano es considerado superior al resto del reino animal debido a su facultad de ser consciente. Pero este privilegio no debería ser motivo para pensar que estamos por encima de las demás creaciones, sino todo lo contrario. Hoy, más que nunca, padecemos la megalomanía y el egoísmo históricos de nuestra especie. Dostoyevsky decía que la única ventaja que el ser humano tiene sobre los demás animales es la mentira. Somos capaces de engañar y engañarnos para mantener protegidos nuestros intereses. Pero es justo este engaño, esta diferenciación y esta ilusión de estar separados, lo que mantiene a nuestra conciencia por debajo de sus posibilidades. Sin embargo, que padezcamos miopía no quiere decir que tengamos que arrancarnos los ojos. El ego se ha convertido para ciertas pseudofilosofías New Age en lo que Satanás era para la Iglesia. Aparte de que es una función natural en nuestra mente, es necesaria. El problema no es el ego en sí, el problema es un ego enfermo. Como diría Facundo Cabral, la culpa no es del cerdo, sino de quien lo alimenta. En filosofías orientales como el taoísmo o el budismo se habla de un orden divino por sobre todas las cosas, al que es conveniente alinear la voluntad. El karma no es una fuerza justiciera que va por el mundo vengándose de los que obran mal, el karma está implícito en nosotros, en nuestras acciones, en nuestros juicios y en nuestras decisiones. Cuando actuamos o juzgamos desde el deseo, desde el miedo, desde la envidia o desde la ira, ¿acaso podemos esperar que el resultado nos beneficie? Tal vez, al principio, nos dé esa ilusión, pero, como todas las ilusiones, algún día se tiene que caer. El Dharma no es una fuerza divina que nos premia por usar un japa mala o tirar buenas vibras, el Dharma es la ley universal que está en concordancia con todo el universo, que lo sostiene y lo posibilita. El Dharma nos lleva al nirvana, el karma nos mantiene atrapados en el samsara. Actuar conforme al Dharma es alinear tus deseos con los de ese orden universal, que es, por naturaleza, justo, que no es bueno ni malo, si algo sube, otra cosa baja, si algo muere, otro más vive. Cada que algo se afirma, se está negando lo otro. Actuar mediante el Wu Wei, el principio de la no acción, es, una vez más, alinearse con la causa infinita del Tao. ¿Por qué tendríamos que negarnos a navegar en la misma dirección que la estructura que nos posibilita, que posibilita nuestra vida, nuestra existencia y nuestra conciencia? El Tao guarda una estrecha similitud con el logos de los estoicos, quienes practicaban el memento mori y el amor fati, dos actitudes que, en un principio, podrían considerarse contradictorias, recordar constantemente la muerte y amar la vida. Pero, si nos detenemos a analizarlas, ambas locuciones apuntan hacia la misma dirección. Memento mori significa ser conscientes de nuestra finitud, de que, a pesar de nuestros logros, nuestros títulos, nuestras posesiones o lo que sea que alimente a nuestro ego, nuestro cuerpo tiene una fecha de expiración, nada es eterno en el mundo. Pero esto no es motivo para desilusionarse de la vida, todo lo contrario. Cada segundo que pasa es extraordinario, y no en un sentido romántico, sino en un sentido literal, nunca más nadie volverá a experimentar el mundo de la forma en que nosotros lo experimentamos. Nunca más nadie experimentará la conciencia como nosotros la experimentamos. ¿Qué tiene que pasar para dejar de maravillarnos por la divina perfección de la estructura que nos sostiene? Ella no es como nosotros, ella es justa, tiene todo en perfecta medida. De eso se trata el amor fati, aceptar el destino sin juicios ni pasiones. El destino nos pone problemas enfrente, o, acaso, al destino ni siquiera le importa nuestra opinión, y nosotros decidimos categorizar la circunstancia, si creemos que nos favorece, es buena, si nos perjudica, es mala. No son buenas ni malas, simplemente, son. Es esto a lo que se refería Jesús cuando decía Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, y a lo que se refería Cervantes cuando decía no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, y a lo que aludía Maquiavelo cuando decía Dios sabe y el hombre piensa. En cada experiencia se encuentra intrínseca toda la sabiduría del universo, lo único que se tiene que hacer es aceptarla, no renunciar al conocimiento que nos hemos ganado con el tiempo por andar contemplando realidades ilusorias. Todas estas filosofías y disciplinas apuntan a que el problema del ser humano, no solo de su infelicidad, sino también del retardo de su evolución, se debe a su incapacidad de unificar el propio fenómeno de su conciencia. En diferentes lenguajes estamos hablando de lo mismo, la verdad es una, los sabios hablan de ella con diferentes nombres. Finalmente, podríamos decir que el universo en su totalidad está contenido en nuestra propia conciencia, y nuestra conciencia está contenida en el universo per se.
Su expansión estaba comprendida ya desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang, desde que Dios hizo la luz, desde que los cielos se separaron de la tierra o desde que el huevo cósmico explotó. La verdad es una, los sabios hablan de ella con diferentes nombres. Así como la luz se opone a la oscuridad, así como la conciencia se opone a la inconsciencia, la expansión del universo está trazada por el curso de esa energía. Al final del volumen 3 de los chamanes en México, el Dr. Jacobo Greenberg escribe, la conciencia de unidad con el todo se puede adquirir como se adquirió la unidad corporal. El bebé lanza una orden y su brazo le contesta, el chamán lanza una orden y las nubes le contestan. Unidad de cuerpo y unidad del todo. Pero también la unidad se adquiere por el pensamiento, cualquier objeto es un proceso y un pensamiento, todo se transforma a través nuestro y adquiere forma. Por ello, el amor es la creación más absoluta. Buscar la expansión de la conciencia nunca debería ser visto como un capricho espiritual, en todo caso, el capricho estaría en quedarse por debajo de nuestras posibilidades. Debido a nuestro propio deseo, un día fuimos conscientes de nuestra conciencia, hoy, tan solo, somos víctimas de ella. Sí, por ser seres humanos y existir, tenemos una responsabilidad implícita y es la expansión de la conciencia. Hacia ahí apunta nuestra naturaleza, la naturaleza de todo y la fuerza que lo hace posible. Ha sido llamada con muchos nombres, se han escrito anales enteros tratando de explicarla, se ha transmutado en verso y en prosa, e incluso hubo quien pudo reducirla a un solo mandamiento. He visto naciones caer y alzarse, he oído historias, las he oído todas, el amor es la única fuente de supervivencia. Que la materia se pueda alterar a conciencia una vez pasemos ese umbral no se puede asegurar, aunque podamos tener la intuición de lo que sucedería. No podemos dejárselo todo al pensamiento intuitivo, la intuición es solo una parte de nuestro pensamiento, y si no encontramos la media dorada, entonces se lo dejamos todo a la fe y se convierte en dogma. Ya sabemos lo que pasa entonces. Como individuos y como humanidad, no deberíamos cometer el mismo error. No renunciemos a la experiencia ganada. A pesar de vivir en un mundo hipermasculinizado, en donde la razón se ha sobrepuesto a otras formas de pensamiento, también es necesaria. Estoy de acuerdo con el Dr. Jung cuando decía que la sobreestimación de la razón empobrece al individuo, pero él también decía que todo exceso era malo, ya fueran los narcóticos, el alcohol o el idealismo. Dudar también es necesario, si no dudáramos, nunca habríamos llegado a descubrir tantas cosas. Pero, si hemos logrado tanto aquí, ¿que no seremos capaces de hacer una vez lleguemos acá? Sin embargo, si hay un poder oculto en nuestra conciencia, ese poder no está al alcance de quien lo busque para un fin individual, no está en la cicuta de Sócrates, en el arsénico de Giovanni, en las llamas de Giordano o en la desaparición de Jacobo. Si hay un poder oculto en nuestra conciencia, ese poder está reservado para quien ama, pues esa es la única dirección a la que apunta el universo.